Molt bona nit, benvinguts a Castelló Base Televisió, el programa dedicat al futbol base de la província de Castelló, a TV4 a Villarreal. Avui, precisament, anem a parlar en el primer bloc d'aquest programa de la categoria de futbol infantil. Fa 3 setmanes, va vindre Macanaki per a parlar-nos un poc de la reestructuració de les competicions en categoria juvenil i avui un entrenador en experiència en la categoria infantil, en concret en preferent infantil, vindrà a parlar-nos una miqueta d'esta categoria del futbol infantil. Es tracta d'Héctor Mejías. Què tal, Héctor, com estàs? Molt bé, bona nit. Entrenador també del Club Deportivo Rodavé, és correcte? Correcte, això és. I primer que tot, com va Genesis Sport? Molt bé, la veritat que estem contents en l'inici, ja hem passat la fase de creació i ara estem treballant per a intentar consolidar-nos. Molt bé, doncs tots sabeu que Héctor va vindre a aquest programa per a presentar-nos una iniciativa molt peculiar d'entrenaments indoor, així a Villarreal, al costat de la ciutat esportiva Pau Torres, que qualsevol persona que estigui interessat, Héctor, pot anar encara a té plaça, no? Això és, estem en plaça obert d'inscripcions encara, durant tot l'any ho estem, i cada un pot vindre quan vulgui a conèixer les instal·lacions, els nostres servicis, com treballem, i veurem què podem ajudar-li. Molt bé, perfecte. Doncs anem a començar a parlar de la categoria infantil. Tots sabeu que és una categoria que després del Covid va patir una xicoteta reestructuració, no hi va haver ascensos i descensos. Té una categoria superior, que és la categoria autonòmica infantil. A continuació té preferent infantil en 4 grups per proximitat geogràfica i la novetat després del Covid és que va passar primera infantil de 8 a 12 grups i després segona infantil ja són els grups que cada any, en funció de les inscripcions d'equips. Jo el que te volia era, en primer lloc, preguntar-te si aquesta estructura en aquests moments, tu que treballes en xavals que donen el pas, alguns d'ells, de futbol 8 a futbol 11, si està ben estructurada o també aniries cap a una estructura similar a lo que s'ha fet en futbol juvenil. Val. Baix el meu punt de vista, bueno, voy a empezar a hablar en castellano. Sí, perdona, vamos a hablar en castellano. Así me explico mejor, que creo que será... Incluso cuando hagas mención de algunas categorías, tenemos imágenes de los grupos de preferente infantil del grupo 1 y de los 3 grupos, porque este año hasta el primer toque C, creo que por el tema de letras, tiene presencia en el grupo 3 de la categoría. Pero bueno, vamos a hablar de cómo ves actualmente la estructura del fútbol infantil. Eso es. Yo veo que en el top de la categoría tenemos lo que se podría decir la estructura más profesionalizada, que es la autonómica infantil, donde encontramos los 16 equipos que tienen más nivel en la Comunidad Valenciana, zona de Castellón, zona de Valencia, zona de Levante, que habitualmente son equipos filiales de clubes profesionales o semiprofesionales o con una estructura de fútbol base muy desarrollada. Luego ya detrás le sigue la preferente infantil con 4 grupos que bajo mi punto de vista se encuentran muy bien nivelados entre sí. Me refiero zona de Castellón, zona de Valencia, zona de Alicante. La zona de Valencia, lógicamente, tiene un poquito más de nivel porque hay más equipos y hay bastante más competitividad. En la zona de Castellón este año hemos podido entrar también con bastantes equipos en la preferente infantil, cosa que creo que le da bastante plus al fútbol en la zona de Castellón. Pero pocos, Héctor, pocos. Sí. De momento, porque ten en cuenta que ahora mismo, si contamos al Castellón, al Villarreal. Bueno, el Castellón no tiene... El Castellón sí, porque descendió el año pasado el Villarreal B. El Roda B, tenemos la Vall, tenemos Sagunto. Primer toque tiene presencia en preferente. En preferente tenemos primer toque, la Vall, ¿no? Sagunto. Sí, bueno, 10 de 6, podríamos, bueno, 6 de 10 podríamos decir, sí, que tenemos actualmente. Son poquitos. Sí, para el fútbol que nosotros podemos tener en Castellón no es una gran cantidad, pero bueno, bajo mi punto de vista tampoco está mal. La presencia de Castellón, contando que Valencia y Alicante es bastante más grande, claro. Bajo mi punto de vista pues no está mal. Y luego la primera infantil tiene los 8 grupos que mencionabas antes. 12. Los 12 grupos que mencionabas antes. Demasiados bajo mi punto de vista también. Demasiados porque este fin de semana, por ejemplo, a nosotros nos pasaron imágenes de un partido entre el infantil B Burriana e infantil B Castellón. Y resultado 0-13. Claro, estamos hablando de unos jugadores del Burriana infantil que a lo mejor proceden de segunda infantil de la temporada pasada o incluso algunos de ellos de primera o segunda, de alevín de segundo año, contra chavales que han competido en preferente, en preferente alevín. Sí. Entonces yo creo ahí, nosotros lo hemos publicado, que ahí la federación debería volver otra vez a los 8 grupos a lo mejor, ¿no? Sí, lo que había antes del COVID. Sí. En lugar de estos 12 grupos tan amplios con tanta disparidad de niveles,
volver a los 8 grupos que había anteriormente. Yo creo que también, porque al final no tenemos que olvidarnos que el objetivo principal, sobre todo en esta categoría, que mucha gente da el paso, tiene que ser formar. Entonces, si al final tú reduces ese número de grupos para nivelar un poquito el nivel de los equipos y ajustarlo a ello, yo creo que evitaremos estas goleadas grandes que a veces encontramos y partidos que dices, joder, podrían acabarse antes porque no estamos ni formando ni compitiendo, porque al final ni compite el que mete 13, ni forma al que mete 13, ni le forman al que le meten 13. Entonces creo que no hay ninguna finalidad en esos partidos. Sí que se podría ajustar un poquito el nivel y disminuir el número de grupos para conseguir ajustar un poco el nivel general. Sí, porque de hecho luego sabes que en verano la federación tiene que apurar hasta el último momento para configurar los 12 grupos, que son aproximadamente 192 o 194 equipos. ¿Qué pasa? Que hay equipos que a lo mejor suben de segunda a primera, pero renuncian pues porque la generación de ese equipo, que suele ser de un municipio pequeño, pues a lo mejor no reúne las condiciones para competir en primera. Entonces, claro, si tú hicieras una categoría de 8 grupos, primera, yo creo que también incluso hasta en cadete, seguramente en esa categoría estarían los equipos que realmente quieren competir. Eso es. ¿Es así, no, Héctor? Sí, sí, sí. Y podrías evitar esta disparidad de niveles entre ellos, seguro. Bueno, ¿y cómo ves este año? Vamos a ver si nuestro compañero nos pone la configuración del grupo 1 de preferente infantil. Un segundín. Ahí estamos, déjala ahí fija. Lo que decíamos antes, estructurada con 16 grupos, y si no nos fallan nuestros conocimientos geográficos, este año como edad tenemos el Club Deportivo Alcora, nos lo comentó el propio coordinador Miquel Bovea, porque este verano había un run de que el equipo iba a renunciar, pero bueno, dijeron que no, que adelante. Aún así, siendo conscientes de que van a sufrir, pues seguro que es un equipo que con el trabajo de los técnicos del Alcora van a ir a más, pero están notando mucho la diferencia. Luego estáis vosotros, el Roda B, que entiendo yo que es un equipo de primer año, segundo año. De segundo año. De segundo año. Todo un jugador que tenemos de primer año. Claro, ahí ya son jugadores de segundo año que pueden jugar, tú imagínate, contra un Alcora que puede tener a 6 o 7 de primer año. Eso es. Que suele ser lo habitual. Benicarló, otro equipo de la provincia de Castellón. Luego tenemos un Promesas Castalia que está bajo la estructura de la Fundació Albinegra, primer toque, que descendió la temporada pasada de Autonómica, en la UDE, que bien conoces porque entrenaste tú hace 2 temporadas, pero que también ha tenido un comienzo, también se prevé un campeonato duro. Eso. Y por último tenemos al Villarreal B. Déjalo ahí, así la pregunta siguiente es, asciende uno directamente, vosotros no podéis ascender porque sois equipo dependiente del A, el Villarreal B tampoco puede ascender igual que los otros B. No, solo hay 2 Bs, ¿no? Sí, Villarreal y Roda somos los únicos. ¿Qué equipos ves más fuertes? Pues como comentábamos antes, por poner un poquito en contexto, encontramos ahí 8 equipos de la zona de la provincia de Castellón, descontando a Villarreal, Roda, sí. Tal, encontramos a 6 equipos que también se encuentra el Promesas Castalia entre ellos, que viene de estructura filial. Bajo mi punto de vista, en la categoría de preferente infantil, entonces, encontramos los equipos que pueden tener estructura semiprofesional o trabajo en fútbol base para mantener la categoría o competir arriba, y luego los que han entrado reciente en la categoría de preferente infantil, como tú comentabas, el Alcora o la UDE, que este año se prevé un comienzo difícil, igual que el Sagunto, que el año pasado ya tuvo que competir por el descenso, pues encontramos los equipos que compiten en la zona alta, del 1 al 4, que perfectamente su nivel se equipara con los de la zona baja de autonómica infantil, sí, por lo que hemos podido... Hasta superiores. Correcto. Pero ahí fíjate, Héctor, que ahí se juntan equipos con objetivos muy dispares, porque los objetivos que tú tienes como entrenador del Club Deportivo Roda B, que es un equipo segunda línea de una escuela potente, absolutamente ya casi nada tienen que ver con los objetivos del Benicarló, del Roda, que es simplemente del Roda del Alcora, que normalmente... Ellos el objetivo que tienen es que cuanto más chavales hayan del municipio, mejor, pero ellos al final o se refuerzan o pasan un año muy malo. Ahí estamos. Y es la dificultad que encuentran, porque al final tú dependes mucho de las generaciones anteriores que te suben hacia arriba, ¿no? Hay gente que le sube una generación muy buena en el club y consiguen mantenerse e incluso competir, y luego hay clubs que la generación que viene de atrás no les acompaña. Entonces sufren mucho por competir en esa categoría e intentar mantenerse. También te digo, cada vez veo más en estos clubs de la zona que confían en reforzarse con gente de fuera.
Es decir, intentan fichar de los clubes cercanos que tienen, por ejemplo la UD lo estaba realizando últimamente, ahora este año no es el criterio que llevan, pero sí que teníamos chavales que venían por ejemplo de Nules, que venían de Canet, que venían de Faura, que venían de la zona de Sagunto y se reforzaban para intentar competir un poquito más en la categoría. Lógicamente encuentran dificultad, porque tienes que competir contra equipos que fichan de donde quieren y que tienen esa masa social para poder reforzarse mucho, aparte de la generación que viene de abajo. Otra pregunta que te quiero hacer antes de pasar a repasar los 3 grupos de categoría de primera infantil. Está claro que sabes que infantil de primer año es el primer año de contacto de chavales que vienen de fútbol 8. Luego te haré la otra pregunta a colación de lo que comentó aquí el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, ¿no? A propósito de la nuestra Copa Alevín. Pero tú en cadete no. Cadete y juvenil, primer, segundo año, cadete, primer y segundo año, pero en infantil, ¿harías como una subcategoría de primer año, siendo el primer año que compiten en fútbol 11? Pregunto. ¿O eres partidario de decir, no, los chavales ya tienen cierta madurez y ya tienen que competir contra chavales de segundo año? Porque si no, si empezamos a estructurar o por subcategorías es todo demasiado complicado. ¿Cómo lo ves? Te comento. ¿Ves partidos de equipos de primer año en primera infantil o en segunda infantil contra equipos de segundo año y hay un cambio brutal? Te ves a un tío que ya ha madurado y que ya ha cambiado físicamente, que mide 1,70 o que está mucho más formado como jugador, y luego te encuentras al jugador que acaba de llegar a la categoría de infantil que todavía tiene el cuerpo de un alevín. Es lo típico que a veces dices, mira, ha sido un partido contra alevines y estás viendo la primera infantil o la segunda infantil y dices, hoy han jugado contra alevines porque los chavales todavía no están desarrollados físicamente. Entonces, hay mucho cambio de un año a otro y la categoría para mí, en estas categorías de primera y segunda, está un poco descompensada cuando se enfrentan este tipo de equipos. Que suele pasar porque no hay límite. O sea, tú como equipo de segundo año, que eres Roda B, te enfrentarás a lo mejor contra algún equipo que es de primer año. No sé si Villarreal B es de primer año. Villarreal B tiene 15 jugadores de primer año Claro. en plantilla, en torno a 15. ¿Qué ocurre? Que estos jugadores de primer año sí que compiten. Tienen un nivelazo. Porque estos son chavales que el año pasado competían en Villarreal o en Roda, ¿no? Preferente Alevín. Estarían en Preferente Alevín la mayoría. Claro. Entonces estos sí que tienen nivel para competir. Estos jugadores que son de primer año pero tienen un nivel bueno para competir con jugadores de segundo. ¿Que estos serán los que se van a Orlando ahora? Estos son los que se van a Orlando, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque es la base del Alevín que el año pasado compitió en la Liga Promises, que ahora este fin de semana, por cierto, van a competir en la Liga CC Futures, creo que se llama internacional, en Orlando. Sí, ¿verdad? Pues es la base que se va para allá. Y bueno, tiene un nivelazo para competir sobrado. Claro, y es el único equipo seguramente de primer año de la categoría. Sí, porque el otro día estuve viendo el Promesas Castalia y me comentaron que era todos de segundo año. Y Promesas también es de segundo año. Promesas también es de segundo año. Y primer toque seguramente también será de segundo año. Primer toque prácticamente todo. Ahora pues también tendrán alguno de primer año. Alguno de primer año, pero la mayoría serán refuerzos de segundo. Entonces, volviendo a la pregunta que te voy a hacer, ya está claro, entonces, pero sería complicado, ¿no? Crear una categoría exclusiva de infantil de primer año, ¿no? Yo me imagino que sería complicado porque hay muchos equipos de segundo año. Claro, no sé si habrían suficientes chavales, o me refiero, yo te lo digo porque el presidente de la federación, incluso también estuvo aquí Jordi Masnou, dijo otra cosa un poquito como consecuencia de lo que dijo el presidente de la federación, que él lo que haría sería en fútbol 8, en lo que es preferente Alevín, competir en fútbol 8 como tal hasta Navidad y ya la segunda parte de la temporada, ¿por qué no competir en fútbol 11? Lo vi. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué me parece? Me parece pero ¿tú crees que el primer año, en una temporada, hacer la transición es complicado, ¿no? Es muy complicado. Además, hay clubs que lo trabajan, el tema de cómo llegar al fútbol 11, haciendo la transición esta, y hay clubs que no lo trabajan, y que el primer partido que juegan al fútbol 11 sus niños son en la pretemporada antes de iniciar la liga de infantil. Hay que hacer algo, hay que buscar alguna solución, esa puede ser una de ellas, pero yo no sería partidario de hacerlo en mitad del año cuando tienes que cambiar toda la metodología y toda la forma de entrenamiento, porque no nos olvidemos que cambia mucho competir a fútbol 8 que competir a fútbol 11. Claro. Igual que también parece ser que quería cambiarse el formato de fútbol 8 a fútbol 7, pero pinta a que se va a quedar como está, fútbol 8. Sí. ¿Tú cómo lo ves eso? A mí me gusta conforme estamos compitiendo en la Comunidad Valenciana fútbol 8. Está bien, ¿no? De hecho, creo que otras comunidades autónomas compitieron en fútbol 7 y creo que están otra vez en el... creo que está Cataluña ahora en fútbol 7. Cataluña y no sé si alguna comunidad más. Y la nuestra Copa yo sí que creo que es una buena iniciativa de la Federación poner en marcha una
competición a partir de febrero o marzo, pero paralelamente esos equipos siguen compitiendo en su categoría alevín. Entonces, ahí sí que estaría bien a lo mejor establecer la nuestra copa por niveles, una para los equipos de preferente y otra para los equipos de primera y segunda federación alevín de segundo año, ¿no? Sí, Porque si no, por porque ejemplo, vosotros no creo que no estáis inscritos, el Roda me suena a mí y el Villarreal tampoco, pero el Valencia, por ejemplo, el año pasado, que ganó al Elche, que creo que fue el único equipo donde realmente hubo competencia, pero Valencia en la fase de grupos, no sé si lo metieron con el Giria y quedaron 16-0 o 20-0, entonces claro. sí, hablamos otra vez de la preparación de los equipos, ¿no? Al final tú tienes jugadores en categoría alevín, pero no tienes la misma preparación ni la misma Claro. estructura para competir en la Copa que puede tener un equipo que es filial de otro. Entonces, sí, como siempre, ajustar por niveles está muy bien para intentar reducir lo que decimos, ¿no? Y darle un poco realidad a la forma de juego. Igual que la preferente alevín, ya volveremos ahora a hablar otra vez de la categoría infantil, el hecho de que ahora un club pueda apuntar 2 equipos, eso se permitió para que los grandes pudieran apuntar a los de primer año, pero ahora estamos desvirtuando la categoría de preferente alevín, ya son 80, ya Ha veo yo que perdido. está perdiendo un poquito el objetivo fundamental que era que compitieran las escuelas más fuertes. Eso es, ha perdido totalmente el objetivo Sí, ¿verdad? fundamental porque hay ¿Tú lo gente has que... comentado con entrenadores que Yo, conoces? claro que lo he comentado y además este año en la preferente infantil, poniéndolo un poco en colación, hay un equipo que no tenía nivel para competir, la dirección deportiva comenta a los padres que lo mejor es renunciar a la categoría y competir en primera para que la gente pueda disfrutar, competir y formar. Y los padres fueron los primeros en este caso que dijeron que no, que querían competir en preferente infantil. Entonces, al final, si tú te inscribes en una categoría o compites en una categoría para la cual no estás preparado, ¿qué vas a conseguir? ¿Qué objetivo tienes si te apuntas a preferente infantil y luego no puedes competir contra estos No, equipos de preferente la... alevín Ay, será. preferente alevín, perdona. Y luego no puedes competir con estos equipos de esta liga. Pues para mí no consigues nada. Que hay gente que intenta atraer a jugadores vendiendo que van a competir en preferente alevín. Pues bueno, ahí ya entra un poco el criterio de cada padre o de cada jugador. De si cree en lo que le cuentan o si, Claro. o si prefiere Pero yo creo formar. que, por ejemplo, en Castellón no tanto porque no hay tanto número, pero en Valencia yo creo que sí que hay clubs que no están al nivel de Valencia o Levante, que prometen a los padres que su hijo va a jugar en preferente alevín. ¿Qué pasa? Que se juntan con 24 y montan 2 equipos en preferente alevín. Sí, sí, sí. Hay Sí, varios. sí, sí, Y en sí, sí, Alicante hay un equipo de un pueblo que no tiene prácticamente estructura de fútbol 8 y tiene un equipo en preferente alevín. Y eso es porque ha aparecido por allí un entrenador y ha dicho, estos van a jugar en preferente alevín. Entonces, claro, efecto llamada. claro. Ahora Porque veremos lo que consigue. se buscan las categorías. Ahí estamos, es el principal ¿Por problema. qué? Y cada vez más en fútbol 8, que no ¿Por entiendo qué? por qué. ¿Por qué? ¿Qué Pues manía de querer siempre sí, jugar sí, en la sí. categoría más alta? Sí, 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 tenemos hambre de... Nos pensamos que por competir en categorías altas estamos ayudando al jugador o estamos ayudando a no sé a quién. Cuando lo que hay que mirar un poquito es por el rendimiento individual y el crecimiento del jugador. Vaya, que no hay el porqué de intentar buscar siempre lo más alto. Vamos a ver los 3 grupos de primera infantil, si te parece. Y así, bueno, aquí prácticamente tenemos un grupo 1 que está estructurado por equipos de la provincia de Castellón, todos, no vamos a repasarlos, pero claro, aquí ya te juntas con un equipo B, que este sí que es de primer año, Benicarló B, que también es de primer año, un Castellón B, que también es de primer año, pero luego se junta, claro, con un equipo, con todos los respetos, ¿no?, hacia el Sportiu Villarreal, claro, que padecerá, o con el equipo que hemos comentado antes, ¿no?, con el Burriana B, que padecerá. Luego tienes equipos ascendidos tipo Fomento Castellón, el Nou B, equipos de pueblo que serán casi todos de segundo año, llámese Torreblanca, el propio Benicàssim, que el año pasado hizo una muy buena temporada, el Almazora A, bueno, que también está ahí porque el año pasado descendió, o el Honda, ¿no? Es una categoría un poco variopinta, ¿verdad? Se junta ahí un poco de todo, desde equipos de segundo año con chavales del municipio hasta chavales de primer año de clubs poderosos. Ahí estamos. Vamos al grupo 2, que es algo similar, pero ese está ya mezclado con equipos de Valencia. Ahí lo tenemos. Este es, muy bien, ahí está, ¿ves? Los 4 primeros son de Valencia, Bielsa, Saguntino, Rafael Buñol y el Puig, y luego ya tienes equipos como el Nules, que subió el año pasado, el Almazora B, la UDB, o sea, tú imagínate, Héctor, tú que estuviste en la UD el año pasado, la UDB tiene equipo en preferente infantil, el Primer Toque C, Alqueríes, Rafa Lafena, Sportiu, bueno, y luego tienes el Alianza, el Almásera y el Gilet, que son de Valencia. Y ya por último, para no dejarnos a nadie, en el grupo 3, curiosamente, este año, pues van a haber un grupo de padres de Castellón, el Primer Toque D,
lo ves a la mitad, que se van a cascar 15 desplazamientos a Valencia. ¿Eso cómo lo ves? Estarán contentos sobre todo ellos. Bueno, porque pero compiten en primera, ¿no? Sí, es el objetivo, que compita en la liga más alta en lugar de en segunda. Bueno, ahí siempre intentará el equipo primer toque subir a la A de tu categoría autonómica y que suba al B a preferente, y el año que viene, pues si mantienen a este o al C, tendrán 2 en primera y entonces sí que tienes Me imagino que una escalera perfecta. Sube uno y estamos pendientes de saber cuántos bajan de segunda desde primera. Me ha gustado mucho y de hecho es un corte que sacaremos destacado, lo que me has comentado, muchos grupos en primera. Sí, en exceso. Hay demasiados grupos porque como vemos ahí además en el frame este, los 3 grupos donde participan equipos de Castellón, yo estuve en Alquerías anteriormente, antes de ir estuve en Primer Toque también, luego estuve en la Vall, ahora estoy en Roda, estuve en Alquerías anteriormente, conozco cómo es la estructura del club. Nosotros teníamos, cuando yo estaba, que hace 4 años de lo que te estoy hablando, teníamos 2 equipos en Alevín, ahora creo que siguen teniendo 2 equipos en la categoría de Alevín, de los cuales tienen que subir al Alevín de segundo año, del Alevín de segundo año tienen que subir mínimo un equipo completo infantil. Entonces tú ahí compites con el infantil B en un club modesto en segunda regional, que es lo que comentamos. Si tienes suerte que en la mitad del grupo te toca gente de primer año como tú y la otra mitad es gente un poquito más fuerte de segundo año, aún compites en segunda regional, aún compites y no te pegan todos los fines de semana la goleada. Pero es que luego estos chavales que han estado compitiendo en segunda tienen que subir sí o sí a primera infantil, porque tú no tienes capacidad de fichaje. Claro. Como mucho coges algún rezagado de algún club que no tiene sitio y consigues que venga a tu club, ¿no? Y con esta gente compites en primera infantil. Entonces tienes gente de segundo año, varios de primero también. Este año es el caso del infantil de Alquerías, que tiene gente de segundo y de primer año, donde tienes que competir en una categoría con equipos, como tú decías antes, que están mucho más preparados porque solo tienen un equipo en la categoría superior, o le viene gente de la preferente infantil, o gente de la preferente Alevín, o gente de Alevín, grupo 1, que está dispuesta a competir contra ti, ¿no? Entonces vemos un poco el desnivel y el exceso de grupos. Sí, yo creo que hay un exceso. Yo creo puedes escribir hasta 4 equipos. Si tuviéramos más o menos la categoría autonómica infantil, está muy bien. Preferente infantil creo que está muy bien. Primera infantil yo creo que lo dejaríamos en 8 grupos y luego yo incluso haría como un juvenil. Crearía una segunda de 12 grupos y ya la tercera ya como está ahora, ¿vale? Pero con menos grupos porque saldrían menos grupos. Entonces tienes más o menos como un escaloncito y entonces, claro, también haces que los equipos que dan un salto de categoría, primero ascenderían porque no sería tan importante el salto, ¿vale? Y no habrían tantas renuncias y por lo tanto yo creo que los grupos se configurarían un poco mejor, porque yo creo, y es ya la última pregunta que te quiero hacer para hacer este repaso de fútbol infantil, es que en segunda infantil ahí las diferencias incluso a veces son todavía superiores en primera, porque ahí igual son grupos de 14, donde en Navidad ya tenemos 2 o 3 equipos por grupo que ya están súper destacados. ¿Tú no crees que lo ideal sería, siendo una categoría, llamémosla, es provincial ya, o sea que la Federación de Castellón podría hacer algo, pero yo creo que lo podrían hacer a nivel de Comunidad Valenciana, pero tú no crees que lo ideal sería hacer como ya hacen, y yo creo que con acierto, una primera fase, una primera vuelta, 14 grupos por proximidad geográfica, te salen 5 grupos, 6 grupos en Castellón han salido, y haces 14, 7 y 7, o sea 14, una primera vuelta y los 7 primeros, fase oro por ascenso y los 7 siguientes, los 7, pues una fase de plata. ¿No crees que sería una manera de aprovechar y de que los chavales se lo pasasen mejor, que es el objetivo fundamental de una categoría como segunda infantil? Eso es. De hecho, cuando yo estuve entrenador... Pero no sé por qué no lo quieren hacer. No entiendo por qué. Porque es que en la jornada 18 ya hay un equipo que ha marcado 220 goles y ya le saca 20 puntos al segundo. Y desvirtúas totalmente la competición. Es que no tiene sentido. Yo cuando estaba entrenando en Benjamín, que esto hará unos 6 años, me acuerdo que estaba la Copa Oro y la Copa Primavera, creo que le llamaban. Eso en fútbol 8. En fútbol 8, sí. ¿Funcionaba bien? Y funcionaba de maravilla, porque yo me acuerdo que me clasifiqué para la Copa Primavera. Pero ahora, fútbol 8, Héctor, lo han hecho bien, porque han hecho esa clasificatoria, ya dan la opción de apuntar a tu equipo en primera y en segunda, por lo tanto ya hacen una criba y hacen, yo creo que está muy bien. Pues en segunda infantil y segunda cadete le tienen que hacer un pensamiento y reducir el número de grupos en primera. Eso es.
cadete y en primera infantil. A nosotros Falta eso. Sí, sí, sí. Este año ese año que te comento de Benjamín de segundo año, nos fue genial eso, la Copa Oro, la Copa Primavera. Y me acuerdo que nosotros nos clasificamos en la Copa Primavera, que era de los 8 hacia abajo, y estuvimos compitiendo luego hasta final de año de maravilla. Los chavales estaban compitiendo con equipos de su nivel y los de la Copa Oro con equipos de su nivel también, por supuesto. Pues este mismo formato que se hacía anteriormente en Fútbol 8, yo creo que en Fútbol 11, que no vas a dar la opción de inscribirse a donde uno quiera, lógicamente, se podría extrapolar y colocar la misma Copa Oro y la misma Copa Primavera, Sí. o algún nombre así tenía, para que los equipos pudieran competir continuamente contra gente de su nivel. Entonces a mí me gustaría mucho la distribución esa. Hay una, y acabamos con esto, pero fíjate, a veces el fútbol es poco flexible. Yo sé que son muchos equipos y es muy complicado, ¿no? Pero en baloncesto se da la opción de primero, en verano haces como una fase clasificatoria y el que ganas juega en nivel autonómico o en nivel preferente o en primera zonal. Dejan una plaza libre todos los años para que equipos que quieran competir, porque tienen una buena hornada de jugadoras, puedan jugar en categoría autonómica juvenil. Pero luego empieza la liga y los dos grupos juegan los del quinto a octavo juegan por otro grupo y creo que hay dos equipos que los que descienden vuelven a la categoría preferente pero durante la misma temporada. Y luego esos equipos que han jugado hasta Navidad en nivel autonómico y que son los dos peores clasificados, que son 4 en total, perdona, empiezan en enero a jugar en preferente zonal con los 20 equipos de la categoría preferente zonal y entonces pueden ganarse otra vez el derecho a competir la temporada siguiente. Es decir, que hay cierta flexibilidad durante la temporada. No estaría mal a lo mejor eso en Fútbol 8 en categoría preferente alevín, dejar unas plazas abiertas, por ejemplo, para que un club que tenga una buena jornada de jugadores en esa competición pretemporada darle la opción de jugar en preferente alevín siempre y cuando el equipo tenga nivel y no hacer como ahora que lo fácil es puedes apuntar 2. Eso es. ¿No? Sí, sí, sí. sí. ¿Y eso está un rollo? Eso que ocurre durante el año, lo que decías, por ejemplo, si yo me... En baloncesto, en septiembre se juega un torneo que se llama FAP, fase de ascenso pretemporada. Y en junior femenino, por ejemplo, reservan una plaza. Juegan 8 equipos y el que gana ese torneo juega son equipos que van a jugar. ¿Pero con la liga ya comenzada luego se unen? No. La liga empieza ahora. Faltaba ese. Sí, la liga empieza ahora. Y en Navidad hay 4 equipos junior que por clasificación en la primera fase pasan a preferente, que con los mejores clasificados de preferente los dividen en 3 grupos y compiten ya en su categoría. Y optan en el mes de abril y luego además hay una copa de categoría preferente donde el campeón tiene ese premio también de ascender. Es un formato creo que un poquito más vivo y mantienes el atractivo hasta... Sí, y no este rollo de la segunda infantil de los 40 y tantos grupos donde hay equipos que la verdad es que eso es. Yo de verdad es un problema para vosotros los entrenadores. Es un problema cuando tienes que gestionar esto porque tú imagínate el chaval que tiene que entrenar a ese grupo y el que tiene que formar a esos jugadores, ¿de dónde saca el aliciente para conseguirlo? Cuando ve que tiene que competir contra 5 o 6 equipos que ni de lejos va a poder llegar al nivel que tienen en competición de partido. Bueno, la última pregunta, sacamos un corte de voz muy concreto de Jordi Masnou donde decía que el fútbol juvenil ha cambiado mucho, que hoy en día se corre mucho pero se piensa poco. Venga, se corre mucho. Tú que tienes tu academia de tecnificación. Sí. Se corre mucho. ¿Qué te parece? Así tal cual, venga. Tienes 30 segundos. Te comento, el fútbol juvenil que se corre... Te doy más, ¿eh? Vale. Yo pienso que el fútbol hace 10 años, que creo que él comentó también, cambió y se comenzó a pensar más y a correr menos. Se dejó un poquito el componente físico y se pasó un poco a trabajar el componente técnico-táctico, ¿no? Donde hacías al jugador un poquito más inteligente y le dabas herramientas para que en el campo pudiera pensar y pudiera sacar ventajas. ¿Qué pasa? Que cuando todos nos subimos a ese barco ya está descubierta la Coca-Cola, ¿no? Entonces ya hay equipos que saben cómo competirte cuando tú intentas hacerles ataques posicionales, intentas sacarle ventajas mediante estilo de juego variado y ya no recurrías al típico balón largo, el duelo, la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en otro momento de evolución, de ahí que, por ejemplo, ahora esté de moda el sistema de 3 defensas atrás para sacar el balón iniciado desde atrás e intentar dominar al rival y evitarte la presión en tu campo. En plan, quitarte el bloque medio, ¿no? Si me presionan, que me presionen alto o que planten un bloque bajo. Pongo defensa de 3 y hago un poquito al rival en su campo. Pues creo que estamos en esta transición donde cierto es que estamos dejando un poquito
el trabajo táctico y de pensar para volver un poco al duelo. Y creo que estamos ahora en el proceso de llegar a un equilibrio donde tú corras, donde tú pienses y donde, lógicamente, los entrenadores tenemos a nuestra mano ver hasta dónde vamos a conseguir que ese proceso llegue. Si vamos otra vez a centrarnos en el típico fútbol de componente físico y de ida y vuelta, o vamos a ser capaces de encontrar un equilibrio, dominar transiciones y dominar momentos de juego donde podamos sacarle ventaja a los... Y con todo este esquema teórico práctico que acabas de enunciar, ¿qué pasa con la creatividad del chaval, del inteligente? ¿Tiene cabida o no tiene cabida? Ahí entra ya el entrenador. Ahí entra lo que el entrenador esté dispuesto a darle. El fútbol callejero. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está el fútbol cada callejero? Cada vez posesiones, ¿no? Máximo 2 toques. Toques 1 o 2 para darle velocidad al juego. Pasa y corre, ataca espacios, tal. Depende del entrenador. Yo cuando mi jugador está en el último tercio del campo le dejo que haga lo que quiera. Último tercio del campo tú tienes que ser capaz de encarar. Y luego tienes que plasmar en entrenamientos que tú quieres lograr eso. Si tú en el entrenamiento no le das al chaval la opción de hacer acciones de 1 contra 1, de 2 contra 1, de resolver superioridades mediante el ataque del duelo, pues lógicamente en partido no lo va a hacer. Cierto es que se está perdiendo la creatividad de los jugadores, ¿eh? Oye, pues encantado de que hayas estado, Héctor, aquí en TV4 y ya te emplazamos para dentro de 40 días tener otra reunión. Actualizaremos ya las clasificaciones y seguro que todo lo que hemos dicho hoy nos van a dar la razón los propios datos, que al final es así, ¿no? Las clasificaciones ponen al fútbol base en el lugar que corresponde. Eso es. Muchas gracias, Héctor, y adelante con Génesis. De nada, muchas gracias. Vale, muy amable, ¿eh? Gracias. Venga. Bueno, pues ahora vamos a ver la sección Tú eres el crack. Acordaros que podéis enviar vuestros vídeos de pretemporada, que hay algunos equipos de fútbol 8 que todavía están de pretemporada. Este fin de semana sí que es cierto que no hay liga en muchas competiciones, sí que hay la nuestra Copa de Fútbol Aficionado. Y los podéis enviar al 629 61 20 29, pero ojo que tienen que ser vídeos de esta temporada. Y ya en la segunda parte, de la misma manera que hemos hablado de fútbol femenino, vamos a hablar de fútbol infantil, vamos a hablar del fútbol femenino, de las categorías más modestas, con un entrenador que tiene una amplia experiencia, sobre todo con el fútbol femenino en 2 clubes, como es el Club Deportivo Castellón.